Buenas tardes ustedes. Hoy yo quiero platicar con ustedes sobre la importancia y el poder de tu testimonio. Yo recuerdo cuando yo recibí a Cristo, hay experiencia muy dramática, porque es tiempo en mi vida. Yo no quiero compartir los detalles porque involucra a otros y no quiero causar vergüenza a nadie, pero suficiente decir, en este momento mi toda vida es arriba es bajo, bajo es arriba. Y en las palabras de amigo mío en Estados Unidos, que escribirme una carta cuando yo vivía en el estado de Arkansas, 3 años antes, él decía, si tú encuentras cosas en tu vida no es aceptable, y no importa cualquier dirección tu gira o ver, no hay respuesta, él dice, llama el nombre de Cristo, y él contestó. Now, entiende, en esta edad, yo nunca he ido a la iglesia una vez en mi vida. Yo soy 32 años de edad, más años en el pasado que yo quiero recordar. Y otro que fotógrafo, yo tomo bodas, yo tomo fotos en bodas, pero este no es iglesia. Yo nunca leo la Biblia, no hay experiencia con nada, porque mi madre experiencia tremendas cosas negativas conectado con cristianos cuando ella es joven. Ella es pastor, violar ella sexualmente. Ella es padre, violar ella sexualmente y clama es cristiana. Entonces ella crecer con odio cristianas. Entonces en mi casa cuando yo crecer, nunca hablar sobre Cristo, nunca. Y mi padre crecer pentecostal cuando él es niño, pero después casarte mi madre nunca hablar sobre Cristo tampoco. Entonces, mi primera experiencia con la presencia del Espíritu Santo es absolutamente sin entender qué es el Espíritu Santo, qué es el significado de salvación, nada. Pero yo senté llorando en el suelo, en la esquina, cerca de mi chimenea de quema madera, en las palabras y en la voz de mi amigo, que escribirme la carta años antes, el decir, si tú tienes este tipo de situación o problema, llama el nombre de Cristo, él contestó. Y soy yo, Dios, Cristo, cualquier tú eres, muy espiritual, ¿sí? Si tú existir y tú sabes que mi amigo Anthony decir, tú sabes todo, yo te rinde. Este timón de mi vida, porque de todo es choca. Y mismo 10,000 voltajes de electricidad del Espíritu Santo descender sobre mí. Yo no tengo ningún día que ocurrir. Otro que instantáneamente yo sé este Cristo es real. Él existe. La experiencia yo tengo es dramático. En este momento yo tengo el poder para perdonar a la persona que lastimarme mi corazón aplastado. Y Dios empieza a hablar conmigo, él decir, saca una Biblia, porque yo no tengo Biblia. ¿Qué tipo, Señor, hay
Rey Santiago yo escucha, nuevo este otro. Dices, cualquier, sacar Biblia y leer. Porque yo quiero, empieza a enseñar tú sobre mí. Entonces yo empiezo de viaje, de últimamente este destino, este púlpito, 45, 6 años después. Mi vida es nunca mismo este punto en tiempo. Es de radicalmente cambio. Sí, yo tengo problemas con tentaciones y pecado, mismo cada uno de nosotros. Ustedes son santos, probablemente nunca hay problemas con tentaciones o pecados o mal actitudes o mal palabras. Yo sé, pero yo solo hablar sobre yo mismo, mi problema, sí. Pero continuamente Dios empieza cambio de dirección en mi vida. En Apocalipsis 12, hay muchos papeles, pero no muchas escrituras. Tiré en el suelo, no sirve. Entonces, oí gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. ¿Sabes qué? Satanás es Dios tiburón en el mar de Dios. Muchas veces nosotros pensamos, Satanás es alto potencia, enemigo de todos los cristianos. Pero ¿sabes qué? Satanás hay corta cadena. Y él no puede hacer nada, Dios no el permiso. Cuando nosotros, hijos e hijas de Dios, hay pecado y requisito corregir, occasionalmente Dios da a Satanás cadena, poquito oportunidad, molestia ellos poquito, en ellos vida. No mató, no invadir, pero causa problemas en vida que causa nosotros ultimamente rodear adelante de Dios. Señor, ayúdame, y arrepentimiento. Tú sabes, no es sobre Satanás y teológico entender, pero recuerda en el libro de Job cuando Satanás es en la presencia de Dios. ¿Y qué hace Satanás? Yo solo andar aquí y allá en el mundo. Busca por quien yo pueda morder. Y Dios decir, considerad mi siervo Job. Ya yo considerado él, yo quiero golpear el trasero, pero tú tienes barda construir alrededor él. Entonces Dios dar el permiso aflictar Job. Tú sabes la historia. Entonces es confirmación. Dios y Satanás hay conexión. Yo siempre pienso que Satanás es Dios es tiburón en el reino de Dios. Con límites, solo Dios hay el poder para decir toca, no toca. ¿Entiende? Y Cristo, cuando Él morir y ascender en vía del Espíritu Santo, Él decir a nosotros, yo, Cristo, compartir mi poder y autoridad con ustedes, porque ustedes es mi voz aquí en el mundo. Y cuando encuentro de obras de Satanás, tú tienes autoridad sobre. Sí. Hechizo, demonios, bla, 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 bla. Todos nosotros entender de teológico atrás de eso. Pero otra vez yo quiero regresamos, es decir, y ellos han vencido por medio
de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos. Y menos prescribieron sus vidas hasta la muerte. Es la sangre de Cristo, the derramaste sangre de Cristo, es la fuente de poder nosotros funcionó en. En el antiguo pacto, ellos tenemos sin the derramaste o the sangre, no hay perdón. Pero ellos no hay Cristo, de un sacrificio por una vez y por eternidad. Entonces, los sacerdotes o the Judea priests, I guess sacerdotes is the tema. Cada día, cada semana, cada año hay grandes ceremonias, sacrificio animales, quema de cuerpos, de chivos y de vacas y de pájaros en el altar. En este satisfecho provisional temporal de requisitos de Dios de santidad, ser santo. Pero este es solo provisional por los judíos. Pero Cristo morir por todos nosotros y resucitó a los muertos. El sangre derramaste por nosotros cubre todo pecado por cualquier llama de nombre de Cristo por toda eternidad. Entonces, muchas veces cuando nosotros encuentro algo, parte de nuestro testimonio es, yo clamo la sangre de Cristo sobre mí, sobre mi salud, sobre mi familia, sobre mi iglesia, sobre mi relación, mi amistad. Señor, tu sangre protege, tu sangre sano. Tu sangre liberar. Yo tengo experiencias en el ministerio de liberación. Muchas veces de demonios que oprimir personas resistir. No quiero salir. Y el Espíritu Santo decir, susurro de sangre de Cristo hechizó tú. No. The demonios odian la sangre de Cristo, de hablar sobre. Mira, yo no quiero crear un teológico, este es el camino, ministro otro, solamente para decir, la sangre de Cristo nunca poder es eficaz. La sangre de Cristo es vibrante y poderoso hoy mismo en el día cuando derramaste el sangre en la cruz y después con cada demonio en el infierno no quiero él resucitó de muertos, el poder del Espíritu Santo resucitó nuestro Salvador. Y la promesa es si Dios puede resucitar él puede resucitar a ti, a mí. Si él tiene el poder para resucitar una vez, probablemente él tiene el poder para resucitar todo. ¿Entiende? Esta es la base, la razón por nuestra fe, es parte de nuestro testimonio. No, vine yo a platicar mucho en las noches en la cama, cuando la casa es calma, y los nietos no corriendo, y los pollos, no, de gallos, no, bla, 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 y los perros es silento. De gatos, duérmete, de pato, no, quack, quack, quack. Hay revelación, ¿sabes qué? Yo siempre pensar, mi testimonio consiste el día de salvación que Dios hacer por mí. Pero en este momento yo tengo la revelación, no, todo tu vida es tu testimonio. Todo tu cosa es tu experiencia. Tú eres ocular testigo del poder, de manifestaciones del Espíritu Santo. Por ejemplo, yo ver muchas veces, por años y años, yo ver el ministerio de mi pastor Ken Dunbar cuando él hechizó demonios. O él ministró en los dones del Espíritu Santo y fluye en el don de sanidad y cosas mismo eso.
Antes yo recibir el bautismo del Espíritu Santo, empieza a fluir en cosas yo mismo. Pero sabes que todo yo soy ocular testigo de, es parte de mi testimonio. Es importante. ¿Qué es el valor, la importancia de testimonios? Bueno, tú pides. Tu testimonio hay de potencial a profundo impacto en gente que escucha tu testimonio. Por ejemplo, muchas veces, cuando yo recuerdo cuando yo compartir el tiempo de Dios resucitó de bebé de las muertes en Acapulco. No es por mi grande fe, solamente es la voluntad de Dios en este momento. Yo hablar con mi hijo Sean, quien es conmigo en el coche. Pastor Pedro es de Acapulco. Y Ben Fisher es amigo de Sean. Pienso, pásale año, yo pregunto a Sean, este es 22 años en el pasado o más, 25 años en el pasado. Sean, ¿tú recuerdas el día en el coche fuera de la iglesia cuando Dios resucitó del bebé que cayó en cubeta de agua y a jugar? Dice, papi, ¿cómo es posible olvidar eso? Yo soy ocular testigo también. Confundirme, pero yo recuerdo, mismo es ayer. Cada uno de ustedes, cuando tú escuchas mi testimonio, yo soy presente cuando Dios resucitó un bebé de muerte, instantáneamente, sin agua en los pulmones, just un segundo es muerte, azul, no puedo moverte de brazos porque es muerte por 30 minutos en la cubeta de agua. Y Dios instantáneamente, el color cambió de azul por rosa, el bebé normal. Es parte de mi testimonio. Yo sé, Dios tiene poder sobre vida y muerte ahora mismo en el pasado cuando Cristo resucitó Lázaro. O Pablo resucitó de muerte de niño que cayó de ventana, ¿recuerda? La Biblia hay varias historias de este. Dios nunca cambió. Que es disponible cuando Cristo anda de la tierra físicamente, es disponible ahora por nosotros. ¿Qué es el precio? ¿Qué es la clave? Fe. Crea que la palabra declaró. Y tu testimonio, cosas, no importa tu día de salvación es dramático o just otro día. En las cosas tu experiencia en tu vida cristiana es parte de tu testimonio. En cualquier de nosotros encuentro problemas en otros en vida, persona muy enfermo, cerca de muerte. Tú tienes tu testimonio para dar ánimo a esta persona. Permíteme orar para ti, porque tú sabes, por el testimonio tú mismo y los testimonios de otros tú escucha, Dios sanó. Nunca es tarde por Dios resucitó o sanó una persona. Muerte es cuando Dios decide es fin. Lo mismo en la broma en Estados Unidos cuando la gorda mujer cantar, the fat lady sings. Well, Dios determinar cuando vida es fin. ¿Entiende? Este también es parte de nuestro testimonio. Nosotros entiende, Dios es como soberano sobre vida y muerte. Auténtico cuando es real. Cuando yo compartir mi testimonio sobre este bebé, yo invito a ustedes a ver mi ojo, un buen ojo, de otro es poquito extraño. Pero ver mi buen ojo, yo hablar la verdad o es algo yo invento para siento importante.
Ya Dios resucitó un bebé cuando yo orar. Obviamente muy espiritual. No. Es algo dramático yo encuentro en mi vida. Es parte de mi testimonio. Es parte de mi fe porque yo sé mi Dios hay la última palabra en cualquier situación. Última palabra, siempre. ¿Entiende? Entonces, cuando tú compartes tu testimonio, mucha gente hay dudas sobre la realidad que tú dices. Pero cuando ellos ven tus ojos, ellos ven auténtico. Es real, es algo, tú no inventas, no es historia. Mismo cuando nosotros, niños en la escuela o niñas en la escuela, hay fantasías y inventó historias para ver importante o bla, bla, bla. Just, todos tus amigos hay historias y tú quieres ser simpático también, entonces tú inventas una historia. Todos los niños y niñas, sabes, uno u otro es mentirosos, pero también cuando ellos ven algo auténtico y real, ellos saben, es la fuerza de tu convicción. Yo sé, Dios, hay el poder de resucitar las muertes. Punto. Nadie puede cambiar esto. Nadie puede robarme de eso. Es algo yo sé es real. También gente cuando escucha tu testimonio, hay la capacidad relate to, no sé la palabra. Relacional. Yeah, gracias, Goyo. Ellos sienten, well, este hombre es no diferente que mí. Otro él es poquito más ruigas y viejo. Si Dios hacer por él, porque el testimonio hay de chispa de auténtico. Yo creo. Él experiencia eso. Absolutamente. La palabra de Dios decir, Dios no es respeto de personas. Él no respeta nada de nosotros mismos. No respeta hombre o mujer diferente, anciano o joven, cualquier es salva. Dios respeta igual el apóstol Pablo, Juan, Mateo, Lucas, bla, bla, bla. Tú eres dentro del reino de Dios o tú eres fuera. Como tú dentro del reino de Dios, tú creas en tu corazón por justicia y tú confesar con tu boca, Jesucristo es mi Señor. Yo declarar del mundo espiritual, Jesucristo es mi Señor. Él morir por mí. La sangre de Cristo cubre mí. Mi pecado es perdón. Sí, yo soy Pablo, es mi natura, pero yo soy salva. Yo soy perdón. Yo sé. Y Dios escucha mi oración y Dios escucha ustedes oración. Cada uno de nosotros es igual, ¿entiende? En los ojos de Dios. Esta es la gran cosa, no importa tú eres rico, pobre, mitad clase, qué es tu raza, de color, tu piel, qué es tu país, tu ciudad, tu familia, nombre. Todos nosotros es igual en los ojos de Dios. Y este es parte de mi testimonio. Porque yo crecer menos que muchos otros, pero Dios escúchame igual a ellos. Dios escucha mi oración igual de Goyo, o Daisy, o Ricardo, o Betty. Moni, más o menos, no sé. Hay nibbles en eso, ¿sí? Sí. Nosotros bromeamos. Tú no puedes reír en la iglesia, ¿dónde? Mira, vida es suficiente serio ya, créeme. El mundo es otro mensaje por otro día. Pablo, ustedes tienen ojos. Tu testimonio hay emocional impacto.
Dice, cuando tú hablar con persona sufrir de cáncer, y tú decir, mi Dios sanó mí, ¿tú piensas dar a ellos ánimo? ¿Dar emocional impacto en ellos? Absolutamente. Si Dios sana un, Él sana de otro. El poder es limitado. Él solo puede fluir de persona vivir físicamente aquí en esta iglesia. Pero si tú vivir en los sauces, lo siento, tú eres fuera de los brazos a corte, no puedo tocar. No. ¿Entiende? Ánimo es tremenda parte de nuestro testimonio. Yo recuerdo de gente conocer mí cuando yo soy narcotraficante, cárcel, mentiroso, violente. Y después salvación, ellos decir, más que decir, ¿qué es diferente sobre ti ahora? Tú eres diferente persona. Pavo, pero diferente. Tu pluma es más limpio o algo. Yo respondo, ¿tú quiero conocer? Mi testimonio. Jesucristo es en mi vida. Él perdona-me. Él sanó-me. ¿Entiende? Y es que, wow. Si Dios puede perdonar a este hombre, porque yo conocer tu historia. Yo compro drogas de ti, yo sé. Tú yo roba junto, yo sé. Y tú decir, tú eres perdón, tú eres limpio, tú eres feliz, porque por la primera vez en tu vida no hay temor de muerte. ¿Cómo grande es cuando Dios quita el temor de muerte, cuando tú tienes la real revelación? Este es solo de tiempo de prueba. La única cosa yo puedo hacer aquí en este mundo es una decisión para recibir a Cristo. Aparte de eso, nada es importante. Mira, nosotros siempre platicar sobre la línea de tiempo, extender por eternidad. No entré aquí León o Las Sausas o Salao, pero este delgadito línea extender por siempre. Toma tu uña y rasca un marca contra la línea de tiempo. En este es nuestra física vida. Literalmente es inconsecuencial. ¿Entiende? Pero hay oportunidad por una decisión aquí. Y también ser parte del reino de Dios y evangelizar guías a otro libertad. En tu testimonio es tremenda parte de eso. Nunca olvidó. Yo nunca resucitó, no babi de muerte, y yo no tengo de 10,000 voltajes de eléctrico que cayó y cambió mi vida. ¿De cierto? Tú eres diferente, absolutamente. Una cosa yo observé, y hay escritores confirmar eso. Recuerda la historia cuando hay dos gente, hay jefe rico, y hay hombre presta dinero, mucho dinero de él, pero no puede repagar. Hay otro hombre presta poco. Y cuando el jefe perdona deudas, ¿quién tú crees aprecia más? ¿La gente que recibe de grande deuda perdón? ¿O la mujer es, como se dice, es prostituta en ella es vida? Pero ella dentro de perfume, ella es pies y los pies y orando y con ella es pelo limpio, Cristos. Of course, the fariseos, algunos profetas, hombre, él no sabe quién es ella. Es prostituta de calle, mujer sucio. Cristo dice, hey, ella recibió perdón de mucho.
ella aprecia mucho. ¿Entiende? Yo soy prostituta. Yo recibir perdón de mucho. Yo aprecio mucho. Y muchas veces nuestra salvación experiencia es reflejar que nosotros entender cuando tú tienes canasta de tus pecados, tú pusiste en el pie de cruz. Cuando hay poquito de pecados, posiblemente tú no aprecias tu salvación. Ok, yo soy salvo. Ok. Eternidad mismo no es ligera cosa. Pero cuando la canasta es a peso, no puedo respirar de pie de cruz. Señor, no tengo excusa, no pretexto, es mi pecado. Yo confesar. Si tú puedo limpio canasta de pecado y salva-me, tú puedes salvar cualquier. Dios, la canasta, tú eres perdón. De tremendo peso, levántate tus hombros. Cuando tú sabes todo tu pecado es perdón, es sin precio. Tú no puedo. Es la salvación dramático. La persona con 1 o 2 pecados, yo hablo mentira una vez, o yo robo a una de mi madre cigarros, Tú es igual salva, pero tu sensible de tremendo peso del pecado es diferente. Yo recuerdo cuando yo recibí el bautismo del Espíritu Santo. Yo iba de iglesia en Louisiana. El pastor orar por mí. Yo no siento nada. Otros recibir el bautismo del Espíritu Santo muy dramático. Lichi, mi favorito. Lichi es en de Ciber. Nosotros hay iglesia en el Ciber en el principio. Antes hay no es de Ciber, es just nosotros Bavaria. Viene hay una clase. Hay 5 días, 11 ya. Y Lichi es allá. No recuerdo, pero tú no orar por ella, just el Espíritu Santo cayó sobre ella. ¡Boom! Ella explotó en lenguas. Es porque ella tenía hambre y el Espíritu Santo bautiza a ella. Ella regresamos a la casa, no puedo hablar en español, solo en lenguas por días. Y Betty viene y dice, ¿qué tú hacer mi madre? Ella es hablar en este idioma extraño, no es mi madre, ella no puedo platicar. Dramático. Y mira, el líder de alabanza. Aparece un día, Dios cayó sobre ti. Exacto. Y sabes que muchas veces dramático manifestación de presencia de Dios hablar con más poder que tu testimonio. Yo no recuerdo claro es. Nosotros hay servicios en la casa de Mari, en el principio. Isaac no puedo hablar, él existía para destruir el servicio, si yo recuerdo correcto, cuando él es real moca cabeza en el principio. Es buen hombre ahora. Lichi, yo recuerdo, yo tengo palabra para ti. Pienso, tú no dormes bueno algo, la gente piensa tú eres loquito. Tú no eres loquito. ¿Sí? Y es parte del testimonio de todo es presente. Tú recibir la palabra y mira tu hora. Poquito loco, pero mejor en general, ¿sí? Pero ahorita es loco por Cristo. El testimonio hay el poder, el potencial de transformándolo de gente ocular escucha la palabra.
Cuando ellos ver la verdad, la chispa de la verdad en tus ojos cuando tú compartir, ¿entiende? Mixte con un poquito de palabra, cuando gente reconoce, Dios no es respeto de personas. Él hacer este por él, un pavo, él hacer por mí. ¿Qué es transformación? El día de salvación es transformación, créeme. Muchas veces nosotros no entender la potencia, la importancia del día de salvación. Es algo con enseñar en tiempo en la presencia de Dios, desarrollar la oración cada día, pasarle tiempo en la palabra de Dios. Es de despierte tu espíritu. ¿Sabes que nosotros despierte de diferentes velocidades? Varios de nosotros es años para, ¿sabes qué? Wow, de cambios en mi vida es profundo, de transformación. Otros de nosotros es muy mal personas, es instantáneamente y nosotros reconocen. Requisito tiempo por Dios, trabajo, cambios en tu vida, ¿entiende? No siempre es instantáneamente, pero es el proceso, tú dentro del viaje de transformación. Y tu testimonio, cuando tú compartir con otros, hay el potencial de ser transformacional por ellos también. Por ejemplo, ahorita, bajo el sonido de mi voz, varios de ustedes es muy intento para escuchar sin foco en cada palabra yo decir. Otros es solo confirmación. Todos nosotros es en diferentes estados de viaje y de revelación. Es como es. Yo aprendí más en el paso de año que en el primero 30 años antes. ¿Entiende? Más sobre la gracia, la misericordia de Dios. Más sobre, ¿cómo se dice? Como Él aceptó mí como yo soy. Yo siempre, por años y años, yo veo en el espejo y gritándolo, ¿por qué tú siempre? ¿O por qué tú nunca? Solo mí, probablemente. Quiero ser diferente, pero no puedo. Es mí. Mismo Pablo, él dice, no. Tú eres obra en proceso. Recuerda, manejando por León, hay un grande hoyo en la calle. Pusiste una piedra enfrente y un señal. Dice, cuidado, obra en proceso. Yo quiero, Gama creado un señal, pegar aquí. Cuidado, obra en proceso. El día tú creas tu obra es cumplir, tú engañas tú mismo. El trabajo en cada uno de nosotros por cada día de nuestras vidas. Cuando tú toma tu último respirar, Dios dice, ok, gradúe, ven aquí, porque ahora tú eres cumplir. Pero cuando nosotros andar en este mundo, nuestra testimonio es obra en proceso. Nunca olvidó eso. Nunca hay desánimo cuando tú fallas. Dios, levántate, quita el polvo de tu pompa y dice, continuar. Pero Señor, ¿tú no rechazas a mí cuando tú sabes cómo yo soy? Yo rechazo yo mismo, Señor. Nunca. Tú eres en mi mano. Nada puedo quitar de mi mano. Nada. Yo puedo continuar por... Yo tengo the don de bla bla. Yo sé. Yo recuerdo el servicio de 1 hora y media en otro. Este hombre nunca cállate.
Cuando yo veo en la gente en la congregación, ustedes, posiblemente, Mike, es tiempo a cállate. Cerrar el servicio. Mira, santos, yo sé este mensaje es poquito básico, es mi natura, yo soy de Pablo. Tu testimonio desarrollar. Nunca, nunca, nunca olvidó el poder de tu testimonio. Porque hay personas allá, hay personas aquí. Es desesperado para escuchar que Dios hacer para tú mismo. Oh, pero no es grande cosa. Oh, sí, es grande cosa. ¿Quién eres tú para hacer juicio sobre cómo importante es tu testimonio? Yo recuerdo en el coche, mi hija Amy es 3 años. No es en la escuela, es 2 años antes dentro kindergarten, de primero de escuela. En ella just fuera de azul tiene la palabra de Dios. Boom. Madre, yo, wow. Fuera de bocas de babís. ¿Entiende? Ella por muchos años hay la reputación en la iglesia, este niño es chico profeta. Y un día Ken Dunbar en frente del púlpito en predicar. Y Amy Brinky fue a ellos, Sion y anda el mismo babí. Y Ken Dunbar pinta toda la iglesia. Oh, espera, este mini profeta hay palabra para nosotros en él. Doblar aquí por el micrófono acerca de ella. Yo soy vergüenza, porque ella escapa de mí. Y ella dice, sí, Amy, ¿qué quiero decir? Sí. ¿Tienes chicle? Es perfecto. Yo quiero, en parte de mi testimonio, yo quiero compartir un momento con ustedes. Nosotros hay un gato, Michi. En este gato es chico, ¿sí? Michi's estómago expander. Nosotros trae a Heidi, es veterinario, y ella pica sangre salir, porque, ella tiene este otro antibiótico, inyección, otro, ¿sí? Bueno, nosotros regresamos, es cuando Lucy es aquí, y nosotros pusiste manos y orar. Padre, yo sé que mascota es importante a mí, es importante a ti. Sano mi gato. Sano, Señor. 3 o 4 días después, Michi coreando con el estómago plano. Nosotros bailar y gritándolo, gloria a Dios, Él muévete. Próximo día regresamos con 4 babís. Mira, el profeta, ya, aleluya, espiritual. Demonios no vienen cerca de mí. Tiene enfermo animales, yo vengo a orar por ellos. Dios sanó. Dios susurró, Mike, no toma tú mismo muy serio. Yo reír en cielo, vine yo just ver un otro explotó en reír. Muy espiritual, ¿huh? Pienso la palabra de Dios, yo recuerdo, nosotros ver en espejo oscuro. Pero un día, nosotros entender completamente, y mismo nosotros es entender ahora. Somos niños, niñas, en los ojos de Dios. Yo creo ellos en el cielo ver nosotros. Ver eso. ¿Tiene chicle? Ellos. Ellos es divertido. Nuestros hijos, hijas. Mira, músicos.
Una cosa yo sé, el Espíritu Santo es residente, Él es aquí. ¿Tú necesitas oración? Ven, porque Dios siempre pone atención de gritándolo de los hijos y hijas. Shostikishti astosto koros tikishia shasha.